aquí nosotros tenemos un tabique medio y este tabique medio dividía a lo que es el sistema respiratorio en dos porciones, lateral derecho y lateral izquierdo. Dentro de esta cavidad se encuentra estructuras como lo que son los cornetes o las conchas. Los cornetes o conchas están limitados en la parte dorsal por el hueso nasal y por la parte ventral por el hueso palatino, ¿correcto? Entonces aquí tenemos una concha dorsal, más hacia el hueso etmoides tenemos la concha etmoideal o también denominada concha medial y también la concha ventral, ¿correcto? Estas conchas naturalmente al interior se van a hacer un corte transversal y van a aparecer como especie de un papel arrugado, ¿correcto? No van a estar fusionadas unas de otras. Sin embargo, nosotros dentro de estas conchas vamos a ver que van a delimitarse por meatos. Y vamos a tener un meato dorsal, vamos a tener un meato medio, y el meato dorsal con el meato medio van a conformar un meato que se va a denominar meato común. Y luego va a descender y vamos a tener a un meato ventral, ¿correcto? Y seguimos viendo que inicialmente aquí nosotros teníamos a lo que es, a lo que es el tabique medio, y si nos vamos adentrando, ese tabique medio se va a denominar el hueso etmoides, ¿correcto? Este tabique medio, naturalmente, como ustedes ven, va a perder ya en su estructura y va a caer a una estructura que se va a denominar el vómer. Entonces, el vómer, naturalmente, esta apertura del vómer va a caer y naturalmente va a descender. Como dijimos, el techo en la parte ventral está limitado por el hueso palatino. En la parte basal media vamos a encontrar acá a lo que es el paladar duro, y seguimos descendiendo hacia la parte posterior, vamos a terminar en el paladar blando. Entonces justamente el hueso etmoides termina en el vómer y desciende con el paladar blando, ¿correcto? Entonces esta estructura que nosotros estamos viendo aquí, acá están los arcos palatosos, pero detrás de eso hay otras estructuras que nosotros vamos a denominar una cavidad. Esta cavidad va a denominarse la nasofaringe. Entonces, doctor, ¿dónde va a estar la nasofaringe? Aquí va a estar la nasofaringe. Y la orofaringe, aquí está el paladar duro, entonces aquí abajo se va a encontrar en la orofaringe. Nasofaringe, orofaringe, ¿correcto? Y aquí va a haber un cartílago en el medio, y este va a ser el cartílago epiglótico. Va a conformar la epiglotis, y la epiglotis naturalmente está conformada por 4 cartílagos: cartílago epiglótico, cartílago tiroideo, cartílago cricoideo y cartílago aretinoideo, ¿correcto? Entonces, este cartílago va a descender directamente a una abertura. Esta abertura, naturalmente, va a ser conocida por nosotros por la laringe. Y en su base va a pasar otra abertura que va a estar comunicado directamente por la faringe. Correcto. No están acá, pero no están aquí. ¿Aquí está? No, acá no está tampoco. No está aquí. ¿Ya? No está aquí. ¿Ya? Entonces, tenemos la faringe y la laringe. Entonces, naturalmente que estas estructuras se van a continuar con otra, ¿ya? Cuyo nombre va a estar determinado, ¿ya? Y una característica propia. El cartílago cricoideo se va a comunicar con la tráquea. Aquí tenemos la tráquea. Naturalmente, en su estructura interna, nosotros va a estar recubierto por una mucosa. Aquí tenemos la mucosa, ¿no? Entonces debe ver acá mucus. Eso es la mucosa, ¿ya? La mucosa. E igualmente va a ver los cartílagos de la tráquea, que van a ser indistintamente una cantidad de 47 hasta 50 cartílagos en el caso de los vacunos, y va a disminuir en el caso de los caninos. Hay que encontrar qué cantidad, ¿correcto? Entonces, si ya tenemos aquí la mucosa, tenemos al cartílago, por fuera tenemos otra estructura que se va a denominar la adventicia. Y naturalmente vamos a tener una capa muscular que va a rodear en el caso de los vacunos, pero en el caso de los caninos va a estar en una superficie
dorsal. ¿Ya? Si continuamos esto, ¿ya? Los anillos traqueales van a descender y directamente van a entrar en contacto con un órgano que se va a denominar el pulmón. El pulmón naturalmente se va a encontrar dentro de una cavidad. Esta cavidad se va a denominar la cavidad torácica. La cavidad torácica naturalmente va a comprender por la parte ventral al esternón, ¿ya? En toda su estructura del esternón, por la parte costal va a estar limitado por las costillas, ¿sí? Por la parte dorsal vamos a tener a las vértebras torácicas y hacia el caudal, ¿ya? Vamos a tener a un músculo que se va a denominar el diafragma. Entonces tenemos en la parte dorsal hacia lo que son las vértebras torácicas, hacia la parte lateral, las costillas, ¿ya? Y hacia la parte ventral, lo que es el esternón, ¿sí? Entonces va a conformar toda una cavidad. Como ustedes saben, naturalmente esta cavidad tiene que estar compuesta por otros elementos anatómicos, en este caso las costillas van a tener músculos, ¿sí? Y naturalmente van a tener articulaciones juntamente con lo que son las vértebras torácicas. Entonces, la fosa articular es una de ellas para la fosita de la cabeza de la costilla. Entonces, esa es una articulación, en este caso, de las costillas con las vértebras, ¿correcto? Entonces, se va a denominar costo vertebral. Las costillas, lógicamente, se articulan con los cartílagos, costo costral, y los cartílagos con el esternón, costo esternal, ¿correcto? Entonces, estas articulaciones a su vez van a ser superpuestas por músculos y vamos a tener una serie de músculos. Para mencionar solamente algunos de ellos, como por ejemplo, aquí tenemos el músculo diafragmático, ¿correcto? Y tenemos aquí entre las costillas el músculo intercostal, ¿ya? Ventralmente tenemos aquí músculos que van a ser el profundo del tórax, ¿ya? Y naturalmente aquí en la parte vamos a tener los músculos espinales, semiespinales, vamos a tener los multífidos, ¿sí? Pero los músculos no entran en contacto directamente con este órgano, sino que va a ser a través de lo que nosotros denominamos pleuras. Entonces, para esto de las costillas, nosotros vamos a tener aquí una capa que se superpone a lo que son los músculos y ya directamente que cubre, en este caso al hueso, y se va a denominar esta capa la pleura costal. En el caso de lo que es el diafragma, vamos a tener directamente, no va a estar el pulmón en contacto con el músculo, sino a través de una pleura, la pleura diafragmática, ¿sí? Y los pulmones, propiamente dicho, también no van a estar en contacto en sus lóbulos uno con otro, sino se van a dividir a través de una pleura que se va a denominar mediastina. Y como en el pulmón naturalmente va a dosar un órgano noble que va a ser el corazón, que no está aquí el corazón. ¿Otro corazón? Acá está el corazón. Naturalmente este corazón no va a estar en contacto con el pulmón propiamente dicho. El corazón tiene su propia pleura, la pleura pericardíaca. Entonces, pleura cardíaca, ¿correcto? Entonces, el pulmón naturalmente también va a tener una pleura específica, ¿no? Va a tener una pleura visceral, ¿ya? Y por arriba va a tener una pleura parietal. Entre la pleura visceral y la pleura parietal vamos a tener el líquido, ¿qué líquido? Pleural, ¿correcto? Entonces, cuando se inflama esto, ahí se va a acumular el líquido pleural. Entonces, hay que drenar el líquido pleural. Pero naturalmente el corazón se va a extender. Y nosotros, justamente cuando vayamos a hacer, diagnósticos, ¿ya? Entonces tenemos que ver que el corazón se extiende a través de estas estructuras y podemos revisar desde el primer espacio intercostal, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo primero, onceavo, doceavo, los ruidos que va a ocurrir en el pulmón, ¿correcto? Igualmente, a través de estos espacios intercostales nosotros podemos auscultar otro órgano que va a ser el corazón, y el corazón vamos a encontrarlo a través de el
primero, segundo, a partir solo del tercer espacio intercostal. Entonces, pásame al Bobby que está allá, pásame al Bobby, el Bobby, tráelo al Bobby, ¿no? Entonces, para determinar el espacio intercostal tercero, en el caso de los caninos, nosotros tenemos que flexionar el codo, y la articulación del codo está dada por los músculos, por los huesos, húmero, cúbito y radio. Húmero, cúbito, radial. ¿Correcto? Entonces, flexionamos y vamos a caer al tercer espacio intercostal. Entonces, para poder determinar los ruidos cardíacos, vamos a ver que el corazón está ligeramente orientado hacia la parte izquierda. Entonces, el tercer espacio intercostal, entonces nosotros vamos a auscultar los ruidos cardíacos. ¿Correcto? Y los ruidos pulmonares a través también de estos espacios intercostales hasta la vértebra. Entonces, en la distribución naturalmente de los pulmones, ¿ya? Nosotros vemos de que vamos a tener hacia craneal y hacia caudal. Entonces los pulmones van a tomar ese mismo nombre, ¿ya? Entonces vamos a tomar, el pulmón se divide en derecha e izquierda, y vamos a tomar los lóbulos derechos y lóbulos izquierdos. En el pulmón nosotros advertimos de que vamos a tener lóbulos que van a estar divididos, ¿ya? Unos de otros por la pleura visceral, porque acá va a estar la pleura mediastínica, ¿correcto? Entonces nosotros vamos a tener derecha e izquierda. Entonces decimos de que en el lado derecho existe mayor cantidad de lóbulos del pulmón, lado derecho, y empezamos con el lóbulo craneal. Luego estamos el lóbulo medio y el lóbulo caudal, en la parte derecha. En el lado izquierdo nosotros vamos a tener un lóbulo craneal y un lóbulo caudal. Entonces, no tenemos en el lado izquierdo un lóbulo medio, ¿correcto? Entonces, esto vendría a ser el lóbulo medio. No lo tenemos en el lado izquierdo. Este lado izquierdo, el lóbulo medio, va a ser reemplazado por un órgano, el cual se va a denominar el corazón, ¿correcto? El corazón. Si nosotros lo volteamos hacia la parte media ventral, se dice que en el lado derecho existen 4 lóbulos, es decir, el craneal, el medio, el caudal, y parte de esto es el lóbulo accesorio. Y también le denominan lóbulo medio, que lo diferencia, ¿correcto? Lóbulo accesorio, lóbulo medio, ¿ya? Entonces, este lóbulo accesorio se dice que es del lado derecho, pero en sí es un lóbulo medio que está aquí, ¿correcto? Listo, dime. Son 4 lóbulos en el lado derecho. 4 lóbulos en el lado derecho. Se considera el lóbulo medio parte del lóbulo derecho, ¿ya? Parte del lado derecho, correcto. Listo. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más tenemos aquí? Una vez que ingresa la tráquea, ¿ya? Entonces se va a bifurcar la tráquea hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo. Entonces se va a bifurcar la tráquea. Entonces miren aquí cómo se está bifurcando la tráquea, ¿sí? Esta bifurcación, cuando naturalmente nosotros tenemos un origen primario, embrionario, se va a denominar primordios, ¿correcto? Primordios. Entonces, estos primordios van a adentrarse y ramificarse dentro de los lóbulos. Entonces tenemos 3 primordios hacia el lado derecho y 2 hacia el lado izquierdo. Estos primordios se van a dividir ¿en qué? ¿En qué? ¿En? Primordios secundarios, y naturalmente se van a ramificar y van a conformar un árbol, ¿ya? Primero van a ser los bronquios, internamente los bronquiolos y el árbol bronquial. Correcto, entonces es así como naturalmente vamos a encontrar internamente el árbol bronquial. Acá no lo vamos a mirar, pero si nosotros, permíteme ¿no hay por ahí un bisturí? Permíteme por ahí un bisturí. Ese que está ahí, mira, ese que está ahí. Exacto, permíteme un bisturí. Gracias. Ya un escapel. Miren. Entonces, aquí ya los han aperturado y yo voy a seguir su segmento aquí. ¿Ya? Aquí está. Y aquí van a haber ramificaciones. ¿Ya ves? Aquí hay una, aquí hay otra y se va a ir ramificando. ¿Ya?
Entonces, estas ramificaciones, miren, van a ser internamente. Entonces, nosotros vamos a tener que esto, naturalmente, la irrigación sanguínea, porque el órgano del pulmón se encarga de hacer el intercambio gaseoso, ¿correcto? Extraer el CO2 para poder cambiar de moléculas, en este caso el oxígeno. Entonces, cuando lleva sangre directamente del ventrículo derecho hacia el corazón, lo hace por medio de unas venas, las venas pulmonares. Entonces, las venas pulmonares llegan sangre desoxigenada al pulmón, ¿correcto? Y las arterias pulmonares traen sangre oxigenada nuevamente hacia el corazón. Entonces, del ventrículo de la aurícula, ventrículo derecho parte hacia el pulmón y esta regresa nuevamente a la aurícula izquierda. Pero el pulmón también se nutre a través de lo que son las arterias pulmonares o las arterias bronquiales, perdón, se nutre y naturalmente trae sangre para oxigenar a este órgano, ¿correcto? Entonces, para el intercambio gaseoso son venas y arterias pulmonares. Y para lo que es la irrigación nutricia del pulmón son las arterias y bronquiales, ¿correcto? Listo. ¿Qué más tenemos aquí? Los músculos ya hemos hablado, ya tenemos todo esto. Bien, vamos a pasar a otro tema ahora. Las impresiones. Las impresiones. Aquí nosotros tenemos la posición del pulmón en una distribución de una posición dorsal y ventral. Ventral estamos hablando de aquí, de lo que es, en este caso, los cartílagos del esternón, ¿correcto? Y aquí tenemos, en la parte dorsal, tenemos acá a las vértebras torácicas, y aquí tenemos a lo que es las costillas. Entonces, en las costillas nosotros vamos a tener una impresión que se va a denominar la impresión costal, ¿correcto? En la parte caudal hemos dicho que vamos a tener el músculo diafragmático. Entonces, como vamos a ver que naturalmente el músculo diafragmático va a estar interiorizado por una presión negativa, vamos a tener la impresión diafragmática, ¿sí? En el medio hemos dicho que va a adherir a un órgano muy importante que es el corazón. Entonces, este corazón va a dar una impresión y esta impresión va a ser la impresión cardíaca. Y hacia la parte caudal también vamos a ver que se va a recorrer a través de un vaso muy importante, la aorta, impresión aórtica. Entonces aquí tenemos la impresión aórtica, ¿correcto? Y la aorta naturalmente va a ir adentrándose con el esófago, acá está el esófago. Este no se van a confundir, no es la aorta, este es el esófago, este es la aorta. ¿Sale aquí? ¿Ya? Entonces tenemos el esófago, el pulmón, perdón, el esófago y la aorta. ¿Algo más? ¿Nada más? Ya, vamos a pasar al corazón. ¿Ya? El corazón, como ya les dije, también se va a encontrar en la cavidad torácica. ¿Ya? Ponlo por aquí. Si no, sácalo. Ya, no, está bien. Este vamos a meterlo aquí. Mételo. Ábrelo. Esto ponlo ahí. Jálalo. Entonces, el corazón lo vamos a ubicar a la altura del codo, entre el tercer, cuarto, quinto y sexto espacio intercostal. El corazón va a tener esta forma, desde luego, así, ¿correcto? ¿Ya? Hacia craneal van a estar unas estructuras anatómicas que nosotros denominamos los atrios. ¿Ya? Y hacia la parte caudal van a estar los ventrículos. Entonces, si yo quiero auscultar con mi estetoscopio el atrio, tendré que ir al tercer espacio intercostal. Si yo quiero adentrarme a la parte media, al cuarto espacio. Si yo quiero entrar hacia los ventrículos, al quinto espacio intercostal. ¿Correcto? Ligeramente tendido hacia el lado izquierdo. ¿Estamos claros? Doctor, ¿puedo auscultar el corazón, los ritmos cardíacos en el lado derecho? También los puedo hacer, pero tienen menor intensidad. ¿Ya?
pero específicamente estos órganos, la intensidad de los ruidos cardíacos está en el lado izquierdo. Bien, entonces, como ya hemos dicho, el corazón se encuentra adosado a lo que es el pulmón, ¿correcto? Y ya hemos visto en este sentido, a ver, que aquí está el corazón. Entonces el corazón, miren, el número 6, va a tener una estructura de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, ¿ya? Y va a estar rodeado por el pericardio. El pericardio va a entrar en contacto directamente con otra estructura que se va a denominar el mediastino. Entonces ustedes ven aquí el pericardio, ¿ya? Aquí está el pericardio, ¿sí? Y el pericardio naturalmente entra en contacto con el mediastino, ¿sí? Entonces el mediastino, acá está la pleura mediastínica. Entonces el 2, pleura mediastínica y pleura pericárdica, ¿correcto? Entonces de esto nosotros naturalmente vamos a tomar como punto de partida para poder estudiar este órgano noble. ¿Tienen problemas con la ubicación? No tienen. A ver, ¿quién me va a pasar mi computadora? Pásala al siguiente, hacia bajito. El siguiente. Ya, miren. Entonces hablábamos de la ubicación del corazón. Entonces, como ustedes observan, a ver, ahí, pásame, a ver dónde está. Aquí. ¿El primer espacio intercostal está en el corazón? No está. ¿El segundo espacio intercostal está en el corazón? No está. ¿Ya? 1, 2, 3. A partir del tercer espacio intercostal ya encontramos al corazón. Y si el corazón vemos que tiene una parte craneal y una parte caudal que es en forma de un vértice, entonces tenemos al atrio a partir del tercero, cuarto, quinto y sexto espacio intercostal. ¿Correcto? ¿Sí? Empezamos con los atrios y terminamos con los ventrículos. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, ¿es visible el corazón desde el punto de vista, o sea, del lado derecho? No es muy visible, solo la punta del corazón. Entonces, miren acá. Del lado derecho e izquierdo. En este caso estamos en el lado derecho. El B es el derecho. Y miren en el izquierdo, si es visible. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la ausencia del lóbulo medio. ¿Estamos lógicos? Por ausencia del lóbulo medio podemos auscultar al corazón por el lado izquierdo. La presencia del lóbulo medio en el corazón, el lóbulo medio en el lado derecho, no permite auscultar dignamente al corazón. Listo. La siguiente. Ya tenemos la ubicación. Entonces ya tenemos al corazón. El corazón naturalmente ya hemos dicho que se encuentra rodeado por pleuras. Acá hemos hablado de que tenemos una pleura mediastínica. ¿Correcto? ¿Sí? Y vamos a ir describiendo. Entonces ya saben que acá tenemos la pleura costal, ¿sí? La pleura costal. Y vamos a ver la pleura diafragmática. Y vamos a ver la pleura mediastínica, ¿ya? 3, por eso está hablando de la pleura mediastínica. ¿Y la pleura mediastínica, doctor, si entra en contacto con el corazón? No. Entonces vamos a ver de que la pleura mediastínica entra con la pleura pericárdica. Entonces ya hemos dicho que el pericardio va a rodear al corazón. El pericardio está rodeando al corazón. Luego voy a hacer la explicación y después teórica y nos vamos a ir a la parte práctica. 5. Si tenemos la pleura pericárdica, doctor, directamente ¿qué vamos a encontrar? El 5, vamos a ver el 5. Entonces, tenemos acá a la pleura visceral, pero la pleura visceral ¿de quién es? Del pulmón. No tiene nada que ver con esto, ¿correcto? Pero sí, naturalmente, está adosada a la pleura pericárdica, ¿ya? Entonces, vamos al 6. El 6 estamos hablando ¿de quién? De la pleura pericárdica parietal. Entonces, estamos hablando de una pleura pericárdica parietal, pero en su capa fibrosa. Entonces, si bien el pericardio va a ser una membrana que va a cubrir el corazón, pero vamos a tener una pleura pericárdica fibrosa. ¿Ya? Y recién propiamente después vamos a tener lo siguiente, al pericardio visceral. Y el pericardio visceral va a estar directamente en contacto ¿con quién? Con el corazón. Entonces, entre el pericardio visceral y el pericardio va a haber un espacio donde se va a alojar ¿qué? El líquido pericárdico.
Recuerden que había entre la capa, entre las membranas que cubrían al cerebro, la dura madre, pía madre y aracnoides, un espacio, igualmente va a haber un espacio entre la pleura visceral y la pleura parietal. Ahorita lo vamos a chequear, ¿ya? Ahorita lo vamos a chequear. Entonces miren aquí, vamos a ver este tema, vamos a ir describiendo. Pasa la siguiente toma, ahorita lo vamos a ver aquí. Pasa, bastante. Pasa. Ay, nomás, arriba. Ya. Entonces, como nosotros vamos a ingresar al estudio del sistema circulatorio a través del corazón, que es el órgano que representa, ¿ya? Entonces, este estudio del sistema circulatorio lo vamos a unir, ¿no?, en una ciencia que estudia no solamente el sistema circulatorio, sino el sistema linfático, y esta ciencia se va a denominar la angiología. La angiología es la parte de la medicina, es la parte del estudio de la anatomía de la medicina veterinaria que se encarga de estudiar todo lo que es el sistema circulatorio y lo que es los órganos linfáticos. ¿Sí? Pasa. Entonces, no pases tanto, muy rápido, anterior, ahí. Entonces, dentro de la angiología estudiamos al corazón, ¿ya? Al corazón como un órgano noble, y el corazón se caracteriza por ser una pirámide invertida, por tener la forma de una pirámide invertida. Va a tener una base, y en la base, naturalmente, van a estar adosados lo que son los atrios, ¿ya? Y, naturalmente, en el vértice van a estar los ventrículos. El corazón naturalmente, como ya les dije, va a tener una posición media, pero ligeramente tendida hacia el lado izquierdo. Nótese la posición del corazón. Entonces aquí vamos a tener los atrios y aquí vamos a tener los ventrículos. El corazón en la parte interna va a estar dividido por un septum, ¿ya? Y este septum, ¿ya? Este septum va a dividir en 4 cámaras al corazón. Entonces vamos a tener anterior y posterior, derecha e izquierda, y la cámara anterior se va a denominar los atrios. Atrios o aurículas, que va a ser lo mismo. Atrios, aurículas. Entonces, si estamos viendo aquí, esto es la derecha, atrio o aurícula izquierda, y esto vendría a ser los ventrículos. Entonces, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. ¿Correcto? Pero doctor, si nosotros vemos, ¿quién lo va a dividir al corazón en la parte interna? Aquí va a haber un músculo, y este músculo se va a denominar un septum. Y aquí también va a haber otro músculo, y este músculo también se va a denominar un septum. Entonces, si tenemos un septum a nivel de los ventrículos, entonces va a ser un septum ventricular. Y aquí vamos a tener otra división muy ligera, un septum atrial. Y si nosotros vemos la división entre el atrio y el ventrículo, entonces va a dividirse un septum atrioventricular. Pero doctor, ¿cómo fluye la sangre? Si bien es cierto la sangre, toda la sangre tiene un doble recorrido. Del corazón al corazón llega sangre, sube sangre. ¿De dónde llega sangre? De los miembros posteriores de la cavidad abdominal, de la cavidad torácica, de los miembros posteriores, anteriores. Está subiendo, ¿correcto? Y llega al corazón la sangre. Toda esta sangre viaja. De retorno viaja. Y también de la cabeza recoge sangre de retorno. Toda esta sangre, ¿ya? Toda esta sangre llega a través de lo que nosotros denominamos venas. Siempre la sangre llega a través de venas. ¿Y dónde llega esta sangre?
al atrio, al ventrículo izquierdo, al atrio derecho, al atrio izquierdo, no lo sé. Doctor, ¿dónde llega? Todo llega, toda la sangre llega al atrio derecho. Todo. Tanto de lo que es la parte anterior como en la parte posterior. Craneal, caudal, dorsal, ventral. Toda la sangre llega al atrio derecho. Sangre venosa. Pero como hemos dicho que los atrios están divididos, ¿ya?, por músculos, que se va a denominar un septum, aquí tiene que fluir la sangre, ¿ya?, a través de este vaso que llega, y esto va a ser un vaso que se va a denominar las venas cavas. Venas cavas, venas cavas. Estas venas van a ser cava anterior y cava posterior. Ya sabemos que llega la sangre a través de las cavas. Entonces va a llegar acá al atrio y se va a llenar de sangre este atrio. Va a estar full sangre. Pero este atrio, naturalmente, tiene que permitir de que la sangre del atrio drene hacia el ventrículo. Entonces nosotros aquí vamos a tener lo que nosotros denominamos válvulas. Y acá en esta válvula se va a denominar atrio ventricular. La válvula atrioventricular, ¿ya?, va a permitir regular el pasaje de la sangre. Esa va a ser su función de la válvula. A través de que el atrio se va a comprimir. Es como un globo que tú tienes aquí, que está lleno, entonces se comprime. Al comprimirse, ¿qué va a suceder? Se abre esta válvula. Y esto queda vacío, porque estás apretando y acá estás exprimiendo como una naranja. Ya no queda nada de sangre aquí, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde está fluyendo la sangre? Hacia abajo. ¿Y por medio de qué? De una válvula. ¿Y dónde se va a llenar? Ventrículo. Al ventrículo. Pero estamos hablando del ventrículo derecho. Ya la tenemos la sangre en el ventrículo derecho. ¿Correcto? ¿Listo? Entonces, para que no salga la sangre y no refluje hacia el atrio nuevamente, entonces la válvula se cierra. Entonces la sangre queda aquí, en el ventrículo derecho. Así como tenemos una válvula atrioventricular, la sangre naturalmente tiene que fluir. Estamos hablando de sangre venosa, sin oxígeno. Entonces, naturalmente, por este septum, ¿ya?, tiene que haber un pasaje. Y pasa la sangre por aquí. Pasa. Y sale del corazón. Sale al exterior. Sangre venosa. Sangre venosa. Este pasaje de aquí que va a estar por el septum va a tener una válvula. Y esta se va a denominar válvula pulmonar. Entonces, cuando naturalmente este ventrículo también se comprime, ¿sí?, y esto está cerrado, entonces se comprime y ya no deja pasar sangre al atrio de retorno. Se queda dentro de esta cámara. Se comprimen los músculos, ahorita vamos a ver qué músculos son, ¿ya? Entonces pasa la sangre por la válvula pulmonar y se va hacia arriba y se va hacia afuera. Entonces aquí vamos a tener unas venas pulmonares. Y las venas pulmonares van a conducir directamente la sangre hacia lo que nosotros denominamos los pulmones. Entonces esta sangre llega hacia el pulmón. Entonces estamos hablando de sangre venosa, ¿correcto? Sangre venosa. Y como solo estamos hablando de un solo lado, ¿no?, al otro lado también existe el atrio izquierdo. La sangre venosa naturalmente entra hacia el pulmón y el CO2 es eliminado y es reemplazado por O2. Entonces ya tenemos sangre arterial. Entonces la sangre arterial, espero que pinte el otro pulmón, ¿dónde está el pulmón verde? La sangre arterial sale del corazón. Retorna al corazón, ¿correcto? Retorna al corazón. Entonces está viniendo al corazón. Pero esta sangre que salió
del ventrículo derecho ya no retorna al ventrículo derecho, sino retorna al aurícula izquierda. Ya está la sangre oxigenada. ¿Ya? Sangre oxigenada al atrio izquierdo. Ya estamos en el atrio izquierdo. Y este atrio izquierdo también tiene que tener una válvula de cierre. ¿Correcto? Entonces se deposita en el atrio izquierdo la sangre arterial, ¿ya? Y naturalmente estos músculos se comprimen. ¡Pam! Igual que en el atrio derecho, en el atrio izquierdo también se comprimen los músculos. Y como se comprimen los músculos y la sangre está contenida aquí, naturalmente tiene que pasar al ventrículo izquierdo. Entonces se comprimió esto, apretó la naranja y bajó la sangre y aquí se llena de sangre. Full sangre arterial. Entonces esta sangre arterial, ya una vez que ha pasado aquí, se cierra esta válvula, ya no hay retorno, ya no hay reflujo, ya está contenido en el ventrículo izquierdo, ¿correcto? Toda la sangre está comprimida en el ventrículo izquierdo. Entonces esta sangre del ventrículo izquierdo tiene que pasar naturalmente, ¿ya? A través del septum, ¿ya? Hay una abertura y aquí vamos a tener una válvula. Entonces, esta válvula se va a denominar válvula aórtica. De salida tenemos la válvula pulmonar, ¿ya? Hacia el pulmón y hacia todo el cuerpo, porque esta sangre arterial se va a dirigir del corazón con este sentido, va a ir hasta la punta de la almohadilla digital, ¿no? Entonces va a salir por la válvula aórtica y del corazón sale por un vaso principal que se va a denominar la arteria aorta. Y va a tener dos caminos, uno hacia el cuerpo en general y otro hacia la cabeza, o sea, una aorta caudal y una aorta craneal. Lo que se va hacia la cabeza, craneal, y lo que se va al cuerpo, caudal. Una vez que ya se ha irrigado todos los órganos, digamos, vamos a suponer en la cabeza, estamos hablando del cuello, estamos hablando de las glándulas, estamos hablando de los ojos, estamos hablando del cerebro, del cerebelo, de las fosas nasales y todo lo demás. Entonces se ha desgastado el oxígeno, ¿sí? Porque lleva oxígeno. Entonces, una vez que ya ha cumplido su función, estas arterias se convierten en ¿qué? En venas. ¿Y qué vena recoja? La vena cava craneal. ¿Y dónde la va a llevar? Al corazón. ¿Dónde? Al atrio derecho. Y nuevamente cumple su función. ¿Estamos? Pero esa es parte de la fisiología. Y en esta parte de la fisiología yo también estoy enseñando anatomía. Entonces vamos a describir todo esto, pero desde el punto de vista anatómico. ¿Ya? Anatómico. Para que suceda lo que yo les acabo de explicar. Ya. Entonces, vamos. Si ya dijimos que el corazón pasa una estructura que lo va a cubrir, que se va a denominar el pericardio, entonces nosotros vamos a ver aquí que vamos a tener otras estructuras. Pasa, por favor, pasa. La siguiente diapositiva, la siguiente diapo, ya, aquí está. Miren. Vamos a empezar de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Y esto ya es conocido por ustedes. Entonces aquí tenemos la pleura mediastínica. ¿A quién pertenece la pleura mediastínica? Al pulmón. ¿Estamos claros? Pleura mediastínica al pulmón. ¿Qué evita? De que los lóbulos del pulmón no estén adheridos unos a otros. Pero la pleura mediastínica va a entrar en contacto con el corazón. Entonces, si tenemos aquí al corazón, ¿ya? Aquí tenemos a la pleura mediastínica.
¿correcto? En el medio, la pleura mediastínica. Entonces va a entrar en contacto con el corazón. Vamos allá, vamos a la última, que nosotros tenemos una pleura mediastínica que va unida hacia el pulmón, ¿correcto? Y el corazón se encontraba en el tercer espacio intercostal. Aquí 1, 2, 3, en tercer espacio intercostal ya estamos hablando de el atrio, ¿correcto? A esta altura estamos en el atrio. Tercero, cuarto, quinto y sexto espacio intercostal. El corazón tiene la forma de una pirámide invertida. Tenemos la base y tenemos al vértice. En la parte craneal tenemos los atrios y tenemos acá los ventrículos en la parte caudal. ¿Correcto? Sí. Déjenme sacar otras estructuras que están aquí que tienen que ver con esto. ¿Ya? Indicamos que el corazón ya, bueno, tiene esta posición y está en contacto con el pulmón. ¿Correcto? Entonces, nótese que tenemos aquí. Lado derecho, lado izquierdo. ¿Ya? Aquí tenemos el izquierdo y aquí estamos en el de derecho. Craneal, lóbulo medio y lóbulo caudal. Y el lóbulo accesorio. Craneal, medio, caudal y el lóbulo accesorio. Pero nótese que aquí el corazón está cubierto por una pleura. ¿Sí? Pleura pericárdica, que entra en contacto con la pleura visceral, ¿correcto? Pero esta pleura pericárdica va a tener dos segmentos. Si ustedes ven allá, ya vamos a empezar desde afuera. Pleura mediastínica, ¿ya? Que va a evitar de que el pulmón esté adherido uno al otro, ¿correcto? De ahí que vamos a encontrar el 6, la capa del tejido conectivo del pericardio parietal, ¿correcto? Entonces, esta pleura, antes de entrar al pericardio, tenemos un tejido conectivo, grasa, ¿sí? Y debajo recién de este tejido pericárdico parietal, tenemos al pericardio parietal, debajo. Entonces, tejido conectivo del pericardio parietal y después pericardio parietal. Pericardio parietal. Entonces, vamos a tener una capa externa y una capa interna. Porque esto es externo, ¿o cierto? Tejido conectivo del pericardio parietal. Y este es el pericardio parietal propiamente dicho. ¿Ya?